Con la llegada a Egipto de José, el hijo preferido de Jacob, y su triunfo ante el faraón, que lo nombró virrey, estaba preparada la estancia de Jacob y de sus hijos en Egipto, donde permanecieron 400 años. Hasta que, por su gran número e influencia, el faraón los consideró peligrosos y de ser huéspedes se convirtieron en esclavos. El faraón ordenó una cruel persecución. Los hombres fueron sometidos a duros trabajos forzados y las mujeres que daban a luz un hijo varón estaban condenadas a ver morir ahogado al niño en manos de las parteras egipcias. En estas circunstancias nació Moisés de la tribu de Leví. Su madre, al verlo tan hermoso, lo ocultó durante 3 meses. Luego lo puso en una cesta de mimbre, embadurnada de barro y pez, y lo depositó entre los juncos, a la orilla del Nilo. Allí quedó, y su hermana cuidaba de él. Fue entonces cuando lo descubrió la hija del faraón, que se conmovió al oír su llanto, y aceptó que la muchacha que estaba por allí buscara una nodriza para aquel niño, y la nodriza que lo crió fue su propia madre. Y una vez criado, el faraón lo adoptó como hijo, lo llevó a palacio y le puso por nombre Moisés, que significa sacado, por haber sido sacado de las aguas del Nilo. Pasados los años, Moisés, ya adulto, fue a donde estaban sus hermanos, los israelitas, en los duros trabajos forzados. Y allí vio, estremecido, cómo un egipcio maltrataba a un hebreo. Se encendió en cólera, mató al egipcio y lo enterró a escondidas. Pero cuando se enteró de que los hebreos sabían lo ocurrido, Moisés decidió huir antes de que la noticia llegara al faraón. Se fue al país de Madián y se casó con la hija del sacerdote Jetro, Séfora, de la que tuvo un hijo, al que llamó Gersón, diciendo: soy forastero en tierra extranjera. Moisés era el pastor de los rebaños de su suegro Jetro. Yendo por el desierto, llegó al monte Horeb, que es el Sinaí, y vio allí una zarza que ardía sin consumirse, y una voz que le decía: Moisés, Moisés. Respondió él: aquí estoy. Dijo Dios: no te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído sus quejas contra los opresores. Me he fijado en sus sufrimientos y he bajado a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel. Y ahora, anda, que te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Moisés replicó a Dios: ¿quién soy yo para acudir al faraón o para sacar a los israelitas de Egipto? Respondió Dios: yo estoy contigo. Moisés replicó a Dios: si ellos me preguntan cómo se llama el Dios de nuestros padres, ¿qué les respondo? Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Esto dirás a los israelitas: yo soy, me envía a vosotros. Moisés, consciente de que era torpe de palabra y sin cualidades para guiar a su pueblo, aceptó la misión que Dios le confió y vuelve a Egipto, donde encuentra a su hermano Aarón, que lo acompañará en adelante y será el que hable ante el faraón para que deje salir a los hebreos al desierto para celebrar la fiesta.
Ante la pertinaz negativa del faraón, el poder de Dios salió en ayuda de su siervo, transformando el bastón de Aarón en una serpiente que devoró a las de los magos del faraón. El corazón del faraón se endureció. No solo se oponía a dejar salir a los hebreos, sino que aumentó sus trabajos y opresión. Obedeciendo a Dios, Moisés y Aarón se presentaron repetidamente al faraón, amenazándole con castigos divinos que se iban cumpliendo. Dios castigó a Egipto con las 10 plagas. Primera, las aguas del Nilo se convirtieron en sangre que apestaba y los peces murieron. Segunda, las ranas del Nilo cubrieron todo Egipto e infestaron tierras y casas. Tercera, todo el polvo del suelo se convirtió en mosquitos que atacaban a personas y animales. Cuarta, nubes de moscas invadieron el palacio del faraón y todos sus territorios. Quinta, una peste maligna causó la muerte a todos los ganados. Sexta, hombres y animales se cubrieron de úlceras al caerles hollín de horno. Séptima, una enorme tormenta de granizo causó la desolación en todo Egipto. Octava, plantas y animales sufrieron estragos a causa de una invasión de langosta. Novena, las tinieblas sumieron en densa oscuridad a Egipto durante 3 días. Décima, a medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos de Egipto y salvó a los de Israel, cuyas jambas y dinteles de sus puertas estaban señaladas con la sangre del cordero de la primera Pascua que celebró Israel. Por fin el faraón dejó salir en la noche de Pascua al pueblo de Israel con Moisés a la cabeza. Comieron el cordero inmolado, los panes sin fermentar y las verduras amargas a toda prisa, porque era la Pascua, el paso del Señor. Los israelitas que salieron eran más de 600.000 en tiempos de Ramsés II, en el siglo XIII a.C. El éxodo o salida de Egipto está unido a la Pascua, paso del Señor, paso de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida. Siguiendo la columna de nubes por el día y la columna de fuego por la noche, es Dios mismo quien guía a Moisés y a su pueblo. Se adentraron en el desierto y llegaron al Mar Rojo, teniendo detrás al poderoso ejército del faraón que los perseguía para hacerles volver a la esclavitud. En esa situación, los israelitas se rebelaron contra Moisés, que los había conducido a una muerte segura, o ahogados en el mar o acribillados por los egipcios. Y Moisés alienta a su pueblo en nombre del Señor, que abrirá un camino seco entre las aguas del Mar Rojo para que su pueblo pase a pie enjuto. Esas mismas murallas de agua caerán sobre el ejército del faraón, sepultando a caballos y caballeros. Dios está con Moisés y su pueblo, que cantará un himno de acción de gracias al Dios que los liberó del faraón y los conducía a una tierra que manaba leche y miel. La promesa de Dios estaba hecha. Moisés iba a conducir a su pueblo por el desierto hacia la tierra prometida, una tierra idílica. A ella llegarían después de 40 años de continua prueba para la paciencia de Moisés, que se encontraba entre la obediencia a Dios y la rebeldía continua de su pueblo. Los israelitas, ante cualquier dificultad, se quejaban y recordaban las cebollas que comían en Egipto. Añoraban la seguridad de la esclavitud frente a la aventura de la libertad en manos de Dios.
Moisés presentaba a Dios las quejas de su pueblo. Hambre, sed, enfermedad, e intercedía en su favor. Y Dios escuchaba las súplicas de Moisés. Ante la escasez de alimentos, Moisés obtuvo del Señor el delicioso maná y las abundantes codornices. Ante la sed que los atormentaba en el cálido desierto, Moisés golpeó la roca con el bastón 2 veces y brotó copiosa agua. Ante la mordedura mortal de serpientes venenosas, Moisés hizo una serpiente de bronce, la colocó en un mástil y los que la miraban quedaban curados. El momento culminante fue la alianza en el monte Sinaí, que estaba humeante, porque el Señor descendió sobre él en forma de fuego. Allí habló Dios con Moisés y le dictó su santa ley para la felicidad de los hombres. Se resume en el Decálogo, los 10 mandamientos, que la mano de Dios esculpió en 2 piedras talladas. Primero, no tendrás otros dioses frente a mí. Segundo, no pronunciarás el nombre del Señor en falso. Tercero, fíjate en el sábado para santificarlo. Cuarto, honra a tu padre y a tu madre. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás adulterio. Séptimo, no robarás. Octavo, no darás testimonio falso contra tu prójimo. Noveno, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Décimo, no desearás la mujer de tu prójimo ni nada que sea de él. 40 días permaneció Moisés en la cima del Monte Santo, mientras el pueblo se pervirtió sin que Aarón supiera oponerse, y con el oro de sus joyas fabricó un becerro de fundición y lo adoraron como su Dios. Bajó Moisés del monte, y al acercarse al campamento y ver el becerro y las danzas, enfurecido tiró las losas del Decálogo y las rompió al pie del monte. Luego trituró el becerro de oro. Así, al frente de un pueblo rebelde e infiel, más dado a murmurar y lamentarse que a bendecir y a agradecer a Dios por su protección, transcurrieron los últimos 40 años de Moisés por el desierto, entre Egipto y Canaán. Moisés fue el jefe, el legislador, el sacerdote, el profeta, el mediador de la alianza de Dios con Israel. Fue el elegido por Dios para sacar a su pueblo de la esclavitud y conducirlo hasta la frontera de la tierra de provisión. Ya cerca de Canaán, Moisés envió a 12 hombres para explorar la tierra que Dios les iba a dar. Volvieron asombrados de la fertilidad de Canaán, por lo que los exploradores decían, por los frutos que traían y por lo que él mismo pudo ver desde el monte Nebo. Moisés conoció el fértil valle del Jordán con Jericó en primer plano. Pero el Señor le había anunciado que no llegaría a pisar la tierra que emanaba leche y miel, en castigo por un misterioso pecado de desconfianza cometido en la fuente de Careo, en Cades. Moisés nombró como sucesor a Josué, que llevaría a su pueblo hasta la tierra prometida. En el monte Nebo, a la vista de Canaán, Moisés bendijo a las tribus de Israel y murió. Tenía 120 años.